Muy buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga, reciban la bendición de Dios en esta hora y estamos en este momento listos para comenzar otro recorrido en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a pedir la bendición de Dios, la guía del Espíritu Santo para ese estudio. Amado Padre Celestial, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Tú eres merecedor de la alabanza, de la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar tu palabra, Señor, de manera que podamos conocer más y más, Señor, de tu voluntad, de tu carácter, Señor, acerca de quién eres tú, Señor, porque queremos, Señor, tener una relación como criaturas tuyas, Señor, contigo, más allá, Señor, como hijos tuyos, Padre, por medio de la sangre del Cordero. Ilumina nuestro pensamiento, nuestros corazones, Señor, a través de la obra, Señor, perfecta de tu Espíritu Santo, Padre, para comprender tu palabra, atesorar tu verdad, Señor, y ponerla por obra. A ti la gloria por siempre, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues estamos viendo ahora vamos a ver un tema muy importante del capítulo 6 de Génesis. Vamos a ver los primeros 7 versículos. El tema que corresponde al estudio de hoy es la multiplicación de la maldad. Cómo es que el hombre ha decidido, en este capítulo 6 vamos a ver, el hombre decide vivir una vida sin Dios, una vida alejada de Dios. En términos generales es eso, y cómo es que se puede empezar a dar una multiplicación en la maldad del corazón del ser humano es no tomando en cuenta a Dios, incluso rechazando la existencia de Dios. Cuando el hombre fue creado, no fue creado para que viviera solo, para que viviera como él quisiera, sino Dios lo creó tomando en cuenta que él quería tener una relación con sus criaturas, con el ser humano. Y pasaron los años desde la creación del hombre, de Adán y Eva, desde la caída, y entonces se fue incrementando la maldad de tal forma que el hombre, al paso de las generaciones, empezó a olvidarse de su relación con Dios, de que había un creador, de tal manera que incluso poco a poco el hombre fue rechazando no solamente la voluntad de Dios, sino incluso la existencia de Dios. Hoy en día no es la excepción. Vemos a muchos hombres, vemos a muchas personas que quieren caminar alejados de Dios y negando incluso la existencia de Dios. Vamos a nosotros a leer esta porción de la palabra en Génesis capítulo 6, los primeros 7 versículos. Nosotros hemos visto en los primeros capítulos que se desarrolló una generación a partir de Set, que fue una generación que empezó a invocar el nombre del Señor, y fue una generación, hermanos, de gente que empezó a relacionarse con Dios, empezó a tener una relación con Dios a esta generación, donde nacieron personajes, por ejemplo, como Enoch, más adelante como Matusalén, y por último podemos ver a Noé. A través de esta generación. ¿Por qué nació esta generación? Porque Dios le dio un sustituto de Abel, a Adán y a Eva, porque por medio de esta generación, hermanos, Dios iba a reservar y a preservar una generación de tal forma que naciera el Mesías. Dios tenía un proyecto mesiánico, un proyecto para salvar al hombre, un proyecto para redimir al hombre del pecado. Pero vamos a ver cómo en estos capítulos, en estos versículos, el hombre desecha por completo ese plan de Dios.
no lo acepta, no acepta el plan de Dios de redención, de tal manera que vamos a ver qué sucedió con esa generación que empezó a invocar el nombre del Señor, que empezó a querer tener una relación por muchos años, por varias generaciones, hermanos. Hubo una generación que se quiso relacionar con Dios, una generación que aceptaba la existencia de Dios, una generación que aceptaba la voluntad de Dios, una generación que de alguna manera caminaba con Dios. Sin embargo, algo pasó con estos hombres de Dios, con estos hijos de Dios, que nos marca una generación que servía a Dios, pero también en este contexto había una generación que se había olvidado de Dios, una generación que rechazaba la verdad de Dios, una generación que rechazaba incluso la existencia de su propio Creador. ¿Qué pasó con estas dos generaciones? Nos lo dice el capítulo 6 de Génesis. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, habla la Biblia, hermanos, de una explosión demográfica, donde se empezaron a multiplicar las personas, empezaron a nacer, dice aquí, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, hermano, esta generación que había nacido, esta generación que había conocido a Dios, esta generación de los hijos de Sed, que se había empezado a invocar el nombre del Señor, ahora ellos vieron a las hijas de los hombres, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dios había su voluntad era que esta generación se mantuviera pura dentro de sus costumbres, dentro de su cultura, dentro de todo lo que hacían ellos, porque esta generación era una generación que buscaba a Dios, pero empezó a involucrarse con una generación que rechazaba a Dios. Más adelante en Deuteronomio, ustedes y yo podemos encontrar en la Biblia, cuando el Señor le da la ley a su pueblo, que les prohíbe que ellos busquen, a los hombres les prohíbe casarse y buscar mujeres de otras culturas, de otros pueblos, porque estas mujeres los llevarían en pos de sus dioses. Y es la misma razón por la cual la multiplicación de la maldad se comenzó a dar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, hermanos, la generación de Sed, esta que había empezado a invocar el nombre del Señor, ahora se enredó en costumbres de una generación que no quería tener nada que ver con Dios. Entonces dice que tomaron para sí mujeres, versículo 2, escogiendo entre todas. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu, hermanos, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos tiempos, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermano, esto nos marca que el pecado de aquella generación que había descendido desde Caín y los hijos de Caín, y que se habían olvidado de Dios, esta generación impía, no solamente era pecadora, sino que también su genética ya se había trastornado. El pecado había trastornado la genética de estos hombres de esta generación. Y recuerden que lo más importante es que a través de la generación de Sed, el plan de Dios era que naciera el Mesías. Pero había un plan diabólico en esta mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Un plan perverso, hermanos, que estamos viendo aquí cómo había gigantes antes y después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Dice que les engendraron hijos, y estos fueron valientes
que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, todos aquellos gigantes que nacieron, hermanos, que la Biblia nos habla, incluso después del diluvio, a todos estos seres que vivieron, no era la voluntad de Dios, no fue como algo que Dios creó desde el inicio, sino fue una consecuencia del pecado, y más aún por la mezcla que hubo de estas dos generaciones, de una generación que se servía a Dios y una generación que se olvidó de Dios, y lo cual llevó a que la generación que servía a Dios, hermanos, se contaminara con todas estas costumbres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando se mezclaron estas dos generaciones, hermanos, llegó un momento donde fueron una sola generación. Y esta generación de hombres ya no era una generación donde se invocaba el nombre del Señor y una que no lo invocaba, sino ya fueron una sola generación de hombres que solamente su corazón era de continuo hacer el mal, solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hay una verdad central que debemos conocer en todo esto, hermanos, y que la maldad está arraigada en el corazón humano. Pero hay una buena noticia en Cristo, hermanos. Dios ofrece el remedio eficaz para restaurar al hombre. Dios, en su inmensa sabiduría, en su omnisciencia, Él sabía que el hombre podía fallar, pero Él tenía un plan. Él tenía un plan de redención, y es por eso que Él siempre reservó y preservó una generación que buscara a Dios de tal manera que esa generación diera a luz a un Mesías, a Cristo, el Salvador. Y es por eso, hermanos, que luego vemos más adelante que Dios utiliza a un hombre que todavía se guardaba para Dios, su nombre Noé, por el cual Dios le manda hacer un arca más adelante para que él y su familia se salven, y por medio de los hijos de Noé empezara otra vez a generarse esta descendencia, este linaje por el cual nacería el Salvador, a través de su hijo Sem. De ahí vienen los semitas, o la descendencia semítica, y por el cual de uno de los hijos de Sem más adelante podemos ver que nace Abraham, y luego después Isaac, Jacob y todos sus descendientes, de tal manera, hermanos, que de esa descendencia más adelante vemos a David, y vemos una descendencia que se va desarrollando hasta nacer el Cristo, el Mesías, porque Dios reservó un linaje. Esa era la voluntad de Dios. Esa fue la razón por la cual Dios le suplió a Set, a Adán y a Eva, para que hubiera una generación por la cual resultara y naciera el Salvador. Hermanos, estamos viendo aquí que el amor de Dios es reflejado, también su justicia, y vamos a conocer más acerca del carácter de Dios. El pecado es como un fuego pequeño que, si no se apaga, llega a convertirse en un incendio de grandes proporciones. No importa lo pequeño que sea el fuego, si es del tamaño de un cerillo,
de la cabecita de un cerillo, hermano, puede incendiar todo un bosque, toda una montaña, y puede haber pérdidas catastróficas. Nosotros a veces podemos ver el pecado como algo insignificante, hermano, pero el pecado es algo que crece. El pecado es algo que se puede ir haciendo grande, en gran medida, y en un momento llegar a ser algo que no se puede controlar. Esto es lo que le sucedió a esta generación. Esta generación que se mezcla, los hijos de Dios con los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, se hace una sola, se unieron en una sola carne, hermanos, y de poco a poco fue algo que ya era incontrolable, algo que ya no había vuelta para atrás, porque ellos decidieron rechazar a Dios. El pecado puede controlar la voluntad del pecador y llevarlo a la perdición eterna. Toda la creación, hermanos, fue afectada por este hecho, por la introducción del pecado en el mundo. Toda la creación. La Biblia habla como antes de la caída del hombre, la tierra florecía, Dios se encargaba de eso. Y sin embargo, hermanos, después del pecado, incluso fue cuando empezaron los espinos, los cardos, toda aquella falta de productividad en el campo. Y después, por causa del pecado, hermanos, podemos ver después incluso del diluvio, cómo los años de los hombres empezaron a ser acortados. Fueron acortados los años en aquellos tiempos. Usted puede ver las generaciones que nos narra Génesis, y había hombres que vivían muchos años, más de 900 años. Enoc fue arrebatado a los 365 años. Entonces imagínense la cantidad de años que vivían. Después de Noé se empezaron a cortar los años, porque empezaron a haber enfermedades, plagas, pestes, empezó a haber cosas que no pasaban antes, y empezó la tierra a ya no ser tan fértil, la producción de alimentos, o sea, ya no ser de la misma calidad, se fue degenerando hasta nuestros días. Hoy en día nos hablan las personas que saben acerca de alimentos, que las propiedades, por ejemplo, las frutas y las verduras ya no son las mismas, ya no te generan la misma calidad de vitaminas, y podemos ver, hermanos, una decadencia profunda, muy fuerte, incontrolable, que si no es por la misericordia de Dios, no sabemos dónde estuviéramos ya los seres humanos. Aunque la maldad tiene grandes alcances destructivos, hermanos, la gracia divina puede restaurar a quienes se acercan al Señor. Esa es la buena noticia. Hay una solución para todo esto, y vamos a estar desarrollando esto. El corazón del hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? En el capítulo 6 nos muestra una alianza entre hombres piadosos e impíos. Y ya vimos, hermanos, lo que surgió entre esta mezcla. Es que se empezó a multiplicar la maldad. Se empezó a multiplicar de manera exponencial, de manera incontrolable. La simiente impía es representada por hombres crueles y despiadados, y la simiente piadosa, la generación que viene de Set, ¿sí?, vivía y vive para agradar y obedecer a Dios. Son dos generaciones, piadosos e impíos. Los piadosos que viven para agradar a Dios, pero los impíos son crueles, hombres crueles y despiadados. Cuando los hombres se multiplicaron, también aumentó la maldad y se corrompieron las mentes. El pecado es como una enfermedad que va dañando y matando todo lo que está a su paso. Hoy en día lo podemos comparar como la pandemia que estamos viviendo, que empieza en un lado, pero empieza a invadir los corazones, las mentes de los que están a su paso. Así es el pecado, hermanos. Va dañando no solamente tus hábitos,
va dañando a los seres queridos que tenemos al lado, va dañando nuestra economía, el pecado va dañando todo lo que somos y tiene alcances, hermanos, que no nos podemos imaginar. Hay personas que llegan a tocar fondo y a perderlo absolutamente todo, todo, por dar rienda suelta al pecado. La intervención divina, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Contender habla acerca de pelear, habla acerca de estar en fricción. El Señor aborrece el pecado. Es una característica del Señor. Y no puede estar, hermano, no puede estar el Señor aprobando o en comunión con alguien que decide por llevar una vida de pecado, una vida alejada de Él. El Señor lo que dice aquí es que no voy a obligar a nadie. El Señor no obliga a nadie a hacer las cosas. El Señor, hermano, a sus criaturas, al hombre le dio libre albedrío para que entonces él pudiera alabarle y glorificarle libremente. Para eso era la libertad que Dios le dio, pero el hombre la utilizó para otra cosa, para rendirse totalmente al pecado. El pecado entonces atrae la ira divina, y la ira divina, hermano, es esa muestra de la justicia de Dios, donde Él no puede estar cerca y en una relación con alguien, hermano, que ha decidido rechazarlo y alguien que ha decidido vivir una vida en pecado. El Santísimo no puede ser indiferente a la impiedad de los hombres, y su justicia demanda castigo para los que se deleitan en practicar el mal. Se ha establecido, y una vida pecaminosa es algo que no sacia a Dios. Había que saciar el corazón de Dios, hermanos, en este sentido. Y solamente hubo un hombre que pudo complacer el corazón de Dios. Ese hombre se llama Jesús. Jesucristo, el Mesías, Él vino, murió por cada uno de nosotros, y Él pudo entonces complacer el corazón de Dios. De tal manera que todos aquellos que creen en Él, que ponen su fe y su confianza en Cristo Jesús, pueden alcanzar la justicia de Cristo para ellos, y entonces ellos complacen al Señor, complacen al Padre Celestial, porque Cristo pagó su deuda. La radiografía, hermano, del corazón interior del hombre, vamos a ver cómo es. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es que no estaba comenzando el pecado, hermano. El pecado ya había crecido a grandes proporciones. Y que todo designio, es decir, lo que el hombre quería ya, el hombre no quería otra cosa, el hombre no quería una relación con Dios. El hombre, solamente sus pensamientos de su corazón, era de continuo solamente el mal. El hombre ya no quería nada con el bien. El hombre ya no quería nada con la voluntad de Dios. La maldad era mucha, los corazones se habían entenebrecido, sus corazones estaban apegados a la impiedad, algo donde ya no entra otro pensamiento más que hacer el mal. Ya no podía entrar otro pensamiento en ellos. Los hijos de Dios estaban en decadencia espiritual, hermanos. Lo que sucedió aquí con esta generación de Sed, que de inicio buscaba a Dios, se relacionaba con Dios, predicaba de Dios, ahora hay una decadencia espiritual y se empezaron a hacer igual o tal vez peor, hermanos, que esta generación que no buscaba a Dios. Ellos ya comenzaron ya no a buscar a Dios, se contaminaron, su corazón se contaminó. Ya no había tiempo de ver, ni había tiempo de escuchar a Dios. Cuando nosotros podemos ver
que puede haber una decadencia espiritual en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros el tiempo lo utilizamos para muchas otras cosas, pero menos para tener comunión con Dios. Cuando queremos ver muchas otras cosas, pero menos ver a Dios. Y nosotros debemos reflexionar en cómo estos hombres que eran de un linaje que buscaba a Dios, de repente se encontraron en un estatus espiritual donde había una decadencia espiritual, que no solamente no buscaban a Dios, sino se volvieron igual que la otra generación que rechazó a Dios. Ya no había discernimiento entre el bien y el mal. La decadencia espiritual, hermanos, lleva de pronto a no saber si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. Es decir, a no tener convicciones basadas en la palabra de Dios. Ya llevamos, o el hombre que está en una decadencia espiritual lleva de pronto a justificar incluso el pecado, porque tal vez es normal, y se empieza a normalizar el pecado, se empieza a ver como algo que no pasa nada, algo insignificante, algo que no trasciende más allá. Ya no hay un discernimiento, ya no distinguen, ya no empiezan a distinguir entre lo santo y lo profano. Los hijos de la luz se casaron con las hijas de las tinieblas, trayendo consecuencias terribles para la humanidad. Ya vimos, no solamente, hermanos, pues el darle rienda suelta al pecado, sino que también vimos consecuencias físicas. Estos gigantes de los cuales habla la Biblia, que tenían algunas deformaciones, por ejemplo, nos aclara la Biblia que ellos tenían 6 dedos en los pies, también en las manos, y habían características físicas en ellos que no eran de la creación original de Dios, y de tal manera que ustedes pueden recordar cuando los 2 espías fueron enviados. 10 de ellos regresaron totalmente atemorizados porque vieron a gigantes, hermanos, que para ellos eran realmente como unos monstruos, y era algo terrible poderlos ver a ellos. Ustedes saben que solamente Josué y Caleb dijeron: los podemos vencer, porque ellos creían en el poder de su Dios. Pero en realidad, hermanos, eran hombres de gran tamaño y de una apariencia física que pudiera atemorizar a cualquiera. El corazón del Creador. El Señor preservó a quienes en medio de las tinieblas estaban siguiendo la luz. En este caso, algunos, ¿verdad?, de estas generaciones, por ejemplo, hablamos de Matusalén, una generación o generaciones que vinieron antes de Noé, y terminando específicamente con Noé y su familia. Los preservó. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese es el corazón del Creador cuando ve la situación de decadencia espiritual. Es un dolor que le causa al Señor. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de que nosotros los creyentes de pronto podemos contristar al Espíritu Santo, porque cuando hay una decadencia espiritual en nuestra vida, el Espíritu Santo lo resiente. El Espíritu Santo, recuerden que es una persona que lo resiente. Por eso el Espíritu Santo ahora está en una continua relación con nosotros, interacción con nosotros, y nos alerta del pecado, pero una vez que pecamos ahora nos redarguye para que podamos nosotros tener esa oportunidad de reconciliarnos con Dios, de pedirle perdón por el pecado que hemos cometido. Hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Muestra el dolor al Señor, ¿verdad? O más bien aquí la Escritura nos muestra el dolor que las criaturas le estaban produciendo a su Creador. El hombre no redimido ha traspasado el corazón de su Salvador a lo largo de la historia, constantemente haciendo cosas que al Señor le duelen en su corazón.
la radiografía del corazón de Dios. Se arrepintió Jehová. Esto ya lo vimos. Perdón, se me regresó la diapositiva. La justicia de Dios y la justicia del hombre. El Señor demanda que la justicia del hombre sea según su carácter santo, es decir, el carácter de Dios, según el carácter de Dios. Él quería tener una relación con su criatura y la única manera es de que hubiera en el corazón del hombre el deseo, hermanos, de hacer las cosas según como Dios lo había estipulado. Recuerdan que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, y lo vimos en el estudio la semana pasada. Es decir, Enoc siguió el camino que el Señor le había trazado, caminó con Dios. Eso es lo que el Señor demanda. Pero la justicia del hombre no puede obrar la justicia de Dios. El hombre caído, hermano, el hombre sin redención, no puede obrar la justicia de Dios. No tenemos la capacidad de ser buenos por nosotros mismos, y es por eso que Él envía a su Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando nosotros hemos creído, dice la palabra de Dios, que nosotros creemos en la palabra, en el Evangelio que se nos es predicado, y nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. En ese momento somos sellados por el Espíritu Santo y tenemos una convivencia, una interacción ahora con el Espíritu Santo que nos ayuda a obrar la justicia de Dios. Y entonces viene después de tener una interacción, una relación, una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, viene lo que le llama la palabra de Dios el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, etc. Es imposible para el hombre alcanzar estándares divinos. Por sí solo no lo puede hacer. Es imposible. La paga del pecado es muerte. Es la ley establecida en la palabra. El Señor no tendrá por inocente al impío. Esa es la justicia de Dios. Todo impío merece la muerte eterna. La paciencia divina, hermanos, esto es parte del carácter de nuestro Dios. En todo tiempo Dios llama al hombre a salvación. En todo tiempo Dios ha tratado con sus criaturas. El Espíritu Santo redarguye al pecador para que se arrepienta de su maldad y vuelva su mirada a su Salvador. Esa es una obra del Espíritu Santo. Por eso al final de la historia podemos ver en Apocalipsis que solamente el Señor, hermanos, recibe la gloria, recibe todo el reconocimiento, porque no hay nada que el hombre pueda hacer, sino la obra completa del Espíritu de Dios en el corazón del ser humano. Dios es paciente para conducir al hombre a una relación amorosa con Él. El Espíritu Santo por eso fue dado para aquellos que han creído, para que por medio de una relación amorosa, pero paciente con nosotros podamos alcanzar, hermanos, la salvación. ¿Qué destino tendremos si persistimos en pecar y rechazamos la salvación, como lo sucedió con esta generación, hermanos, en los días de Noé? Rechazamos la salvación que Cristo ofrece. No queda más que condenación y muerte. Pero si nos arrepentimos y creemos en el Hijo de Dios que llevó sobre sí nuestros pecados, entonces seremos recibidos un día en las moradas eternas. Esa es la buena noticia. Por eso hoy nuestra lección de fe, hermanos, es que la maldad del hombre se origina en el pecado, el cual vino a causa de la caída de nuestros padres. El remedio a la maldad es que el hombre se arrepienta y crea en Jesucristo. La paciencia divina llegará a su final. El hombre debe buscar hoy al Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en que podemos nosotros, hermanos, reconciliarnos con Dios. El hombre está separado de Dios. El hombre está separado de Dios, pero Él ha enviado a su Hijo. Y ahora nos envía a nosotros a que prediquemos el Evangelio, para que nosotros podamos también ser
portadores de esa palabra que puede reconciliar, cuando es aceptada esa palabra, ese evangelio, puede reconciliar el corazón del hombre pecador con su Creador, a través de la fe, por gracia. La decisión de fe es: arrepiéntase de su pecado y tome la decisión de seguir a Cristo. Cambie de rumbo y comience a caminar en dirección a la palabra. Comparta las buenas nuevas de salvación también a otras personas. Y yo le quiero decir, el propósito de nuestra vida y el propósito de nuestra existencia. La Biblia dice que fuimos creados por Él, pero también hemos sido creados para Él, para Él. Hermanos, volvamos a esas sendas antiguas, a reconocer al Señor, a reconocer a nuestro Creador en nuestro diario vivir. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, y que espero que esta palabra sea de gran bendición para sus corazones. Amén.